Hola a todos, bienvenidos a este curso de uso correcto y cuidado de los equipos de protección personal. Vamos a comenzar el curso definiendo qué es un equipo de protección personal, también conocidos como EPPs. Los EPPs o equipos de protección personal son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. También podemos decir que los EPPs son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. Esto último, según el Decreto Supremo 005 del año 2012, dictaminado por el Ministerio de Trabajo. Vamos a ver la clasificación de los equipos de protección personal. Los equipos de protección personal se clasifican en dos principales: EPPs básicos y los EPPs específicos. Como ejemplo de equipos de protección personal básicos tenemos el casco y el barbiquejo, anteojos y gafas, tapones auditivos y orejeras, uniforme de trabajo, guantes y botas, etc. Y como ejemplo de equipos de protección personal específicos tenemos las caretas faciales, las caretas de soldador, los respiradores y mascarillas, arnés de seguridad con línea de vida, mandil con mangas y escarpines de cuero, equipos abastecedores de aire, etc. Cabe mencionar también que los EPPs no evitan que sucedan los accidentes y en la escala de jerarquía de medidas de control son considerados como la última barrera de protección. Pero, a pesar de ello, han demostrado ser una medida eficaz para controlar las lesiones en las personas. Por ejemplo, se tiene el siguiente evento. Una persona trabajando con un cuchillo, al ejecutar una mala maniobra, corta el guante de la mano izquierda, produciéndole solo el daño del guante de badana. En este caso, el accidente o incidente igual sucedió. El uso del guante no evitó la mala maniobra del trabajador, y de todos modos se ha generado una pérdida para la organización en forma de guante cortado que debe de ser reemplazado. Acá la diferencia radica en que si la persona no hubiera estado usando los guantes, le hubiera generado daños mayores en la mano, como corte profundo con pérdida de días laborales en forma de descanso médico. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los EPPs en general? Los EPPs deben cumplir con los siguientes requisitos. Primero, deben de proteger contra el riesgo al cual se requiere controlar. Deben de ser cómodos para la persona que los utiliza. Se debe adaptar a cada una de las personas, se debe poder quitar y poner con facilidad, no debe dificultar el trabajo, no debe generar nuevos riesgos, el peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia de la protección, no debe restringir los movimientos del trabajador, debe ser posible realizarle el mantenimiento, debe ser durable y debe ser construido de acuerdo con las normas de fabricación. Por ejemplo, algunas personas usan o escogen el EPP de manera inadecuada, como el uso de guantes o botines de una talla mucho mayor a las medidas de su mano o pies. En el caso de los guantes, este tipo de EPPs podrían generar dificultad al momento de agarrar las herramientas, atrapamientos con partes rotativas o en movimiento, debido a que se quedarían partes sueltas del guante que no ajustan correctamente. Y en el caso de los botines, podrían generar incomodidad al momento de caminar para la persona, tropiezos, resbalones o problemas de salud a largo plazo como esguinces, entre otros. A continuación vamos a hablar más a detalle de cada uno de los tipos de EPPs. Protección de la cabeza. La protección de la cabeza está diseñada para protegerla si existe un riesgo de caída de objetos o que la persona se golpee la cabeza contra objetos fijos. El EPP más común para este tipo de protección es el casco, el cual deberá proteger la cabeza contra impactos, golpes y choques en el cráneo, caída y proyección violenta de objetos o partículas, contactos eléctricos y derrames o partes calientes. El casco está diseñado para evitar lesiones que pueden resultar de caídas o proyecciones de objetos hasta un nivel de energía de choque determinado.
ya que si se produce la caída de un material muy pesado, el casco no soportará la energía del impacto y se podrían producir ciertas lesiones graves en la cabeza del empleado. Es decir, el casco tiene un límite de fuerza para la cual te va a proteger. No es lo mismo que caiga una piedra de 2 centímetros de diámetro a una altura de 5 metros, a que te caiga un ladrillo de 15 por 30 centímetros de la misma altura. En el primer caso, donde te cae una piedra pequeña, se sentirá un golpe en el casco y quizá un aturdimiento en la persona. Pero en el segundo caso, donde cae un ladrillo, podría generarse hasta una rotura de cuello. Los cascos deben poseer una visera en la parte delantera para proteger contra la radiación solar y en la parte interior un sistema de suspensión llamado tafilete, por donde el trabajador debe ajustar o adecuar un ajuste firme y cómodo para la persona. El tafilete incluye un arnés, una sudadera, es decir, una banda para absorber el sudor, y una nuquera, que permite soportar la parte posterior del casco en la nuca de la persona y ajustar el agarre a la cabeza del trabajador. ¿Alguna vez te has dado cuenta de qué tan importante es tu cabeza? Todos los días realizas tus labores cotidianas. Te comunicas, estudias, trabajas, lo cual logras gracias al correcto funcionamiento de tu cerebro y tu sistema nervioso central, que se encargan de coordinar y dar funcionalidad a todo lo que tú haces. Cuando desarrollas tus actividades en el trabajo, puedes estar expuesto a riesgos y peligros que puedan afectar tu cabeza de manera leve o grave. En tu ambiente de trabajo pueden estar presentes los riesgos de golpes, contusiones a nivel vertical o lateral, perforaciones e incluso electrocución. ¿Podrías hacer algo para protegerte? ¡Claro que sí! Asegúrate de usar un casco certificado adecuado para tu labor. Recuerda que los cascos están diseñados para proteger la cabeza de penetraciones originadas por herramientas u objetos que accidentalmente puedan caer sobre ti. Adicionalmente, tu casco te podrá proteger de daños a nivel cervical, gracias a que ante un impacto, este elemento distribuirá la energía adecuadamente a través del casquete y la suspensión, evitando que sufras lesiones graves que afecten tu cerebro y columna vertebral. A veces puedes estar expuesto a riesgos de electrocución accidental. Es por ello que los cascos son testeados en laboratorio para cumplir con los parámetros exigidos a fin de ser clasificados como no conductores de electricidad en caso de un choque accidental por contacto. Recuerda que la correcta función de tu casco dependerá siempre de 1. Utilizar siempre el casco que se encuentra asignado de manera adecuada para tu labor y los riesgos a los que te encuentras expuesto. 2. Inspeccionar antes de uso tu casco, validando que la suspensión se encuentre correctamente ajustada y el casquete no esté averiado. 3. Colocar correctamente el casco sobre tu cabeza, ajustando la suspensión y complementarlo con el correcto uso del resto de las protecciones asignadas por el encargado de seguridad y prevención de tu empresa. Por todo esto, la utilización adecuada del casco durante las horas de trabajo no solo es una norma que debemos cumplir, sino que es la mejor manera de proteger una de las áreas más importantes de nuestro cuerpo, y eso es usar la cabeza. Vamos a hablar acerca de la protección de los oídos. Las mejores formas de proteger la audición son evitar la exposición a sonidos fuertes, alejarse del ruido o bajar el volumen. Los sonidos fuertes pueden dañar las estructuras sensibles del oído, causando la pérdida de audición. Mientras más fuerte sea el sonido, más rápido puede dañar la audición. El daño auditivo puede ocurrir de forma instantánea. Por ejemplo, el sonido de un disparo a corta distancia puede provocar daños inmediatos y permanentes. Otros tipos de sonidos muy fuertes pueden causar pérdida de audición en menos de 15 minutos y la exposición a ruidos fuertes repetitivos, por ejemplo, de maquinarias en un lugar de trabajo, pueden resultar en pérdida de audición con el paso del tiempo. Antes de ver los principales tipos de protección para los oídos, vamos a definir qué es el ruido. El ruido es un sonido molesto,
no deseado y desagradable, capaz de producir daños a la salud dependiendo de su nivel de intensidad o de su frecuencia. El nivel de ruido se puede medir en decibeles. A continuación presentamos una tabla con los diferentes niveles de sonido producido por algunas actividades. Por ejemplo, el murmullo de una persona a 1,5 metros es igual a 25 decibeles. El nivel de sonido en una oficina normalmente está dentro de los 50 decibeles. Una conversación normal es igual a 60 decibeles. El sonido de un camión circulando es igual a 85 decibeles. El ruido de un motor sin silenciador es igual a 95 decibeles. La bocina de un automóvil es igual a 120 decibeles. Y el motor de un aeroplano es igual a 125 decibeles. A continuación vemos una tabla donde se expresa los límites máximos de ruido. A partir de 80 decibeles se debe usar protección auditiva. Y a partir de 100 decibeles se presenta el ruido explosivo, el cual puede ocasionar ruptura de la membrana timpánica y o luxación de la cadena de huesecillos. También puede producirse trastornos extraauditivos, como trastornos del equilibrio, fatiga psicofisiológica, bajo rendimiento, etc. Cuando no sea posible evitar la exposición a sonidos fuertes, alejarse del ruido o bajar el volumen, los protectores de oídos, como tapones de oídos u orejeras con protección auditiva, pueden ayudar. Los protectores de oídos son aparatos portátiles que pueden reducir la intensidad del sonido que entra en los oídos. Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, debido a sus propiedades, reducen los efectos del ruido en la audición para evitar así un daño en el oído. Vamos a ver los tipos de protectores auditivos. Las orejeras. Consisten en casquetes que cubren las orejas y que se adaptan a la cabeza por medio de almohadillas blandas, normalmente de un material que absorbe el sonido. El uso de este tipo de protectores es de manera intermitente. Como características principales tenemos: su uso es práctico, no requiere reentrenamiento y la protección se puede disminuir al interrumpirse el sello, ya sea por el pelo, los brazos de los lentes, las gorras u otros objetos que no permitan un completo sellado de la oreja. Los protectores auditivos tipo copa pueden ser utilizados en su ambiente de trabajo para protegerlo contra ruidos por encima de 85 decibeles. La selección del tipo de copa dependerá de la tarea, del nivel de ruido y de las condiciones del entorno. Recuerde que si no los usa de la manera correcta, su protección no será la adecuada. Verifique el exterior de los protectores tipo copa. Estos no deben tener ningún tipo de fractura o dilatación. Luego, verifique el interior de los protectores. La superficie lisa negra no debe tener ningún orificio. La parte interna en espuma debe tener buena expansión al contacto con los dedos. Favor verifique que esté en buen estado, sin ningún tipo de perforación o desgaste. Para las copas de acople a casco, inserte las copas en los orificios del casco hasta que suene un clic. Cuando se ponga el casco, debe presionar hacia adentro el gancho de la copa hasta que ésta quede en la posición de cierre. Debe sonar un clic. Se recomienda cambiar al menos cada 6 meses las espumas del protector de copa. Recuerde limpiar con un paño húmedo en agua la superficie negra de las copas en caso que se encuentre sucia. De manera inmediata, seque con un paño seco. Ahora hablemos de los tapones. Son protectores auditivos que se introducen en el conducto auditivo, destinados a bloquear su entrada. A veces vienen provistos de un cordón interconector o de un arnés. Son para un uso continuo, en particular para ambientes calurosos y húmedos. Tenemos de dos tipos: tapones formables y tapones premoldeados. Vamos a explicar cada uno de ellos. Tapones formables.
Por ejemplo, los tapones de espuma. Este tipo de tapones ingresan en la cavidad auditiva y se pueden moldear en el interior. Como principales características de este tipo de protector, tenemos que requiere entrenamiento. Requiere sujetar 30 segundos en el canal auditivo para una apropiada atenuación del sonido. Moldex. Instrucciones de colocación para tapones auditivos de espuma. Paso 1. Enrolle y comprima con las manos limpias. Sostenga el tapón entre el dedo pulgar y el índice como se muestra. Enrolle y comprima progresivamente todo el tapón hasta la base, hasta reducirlo hasta un pequeño cilindro sin bordes ni arrugas. Paso 2. Inserte el tapón. Para garantizar el ajuste, coloque la mano sobre la cabeza y jale suavemente de la oreja hacia arriba y hacia afuera, como se muestra. Inserte bien el extremo comprimido y cónico del tapón auditivo dentro del canal auditivo. Mantenga 30 a 60 segundos hasta que el tapón auditivo se expanda. Suelte y vuelva a presionar durante 5 segundos para asegurar su ajuste. Paso 3. Ajuste correcto. Cuando se inserta correctamente, el borde inferior del tapón se encuentra en la abertura del canal auditivo. Paso 4. Ajuste incorrecto. Una porción del tapón que no esté en el canal auditivo reducirá la efectividad. Paso 5. Revisión de ajuste del usuario. En un entorno ruidoso con tapones auditivos colocados, ponga las manos sobre ambas orejas y suéltelas. Si los tapones para los oídos están insertados correctamente, no debe notar una diferencia significativa en la atenuación. Si no se ha obtenido un ajuste adecuado, muévase a una zona tranquila y repita las instrucciones de ajuste. Paso 6. Remover tapones. Retire el tapón auditivo lentamente. Use un suave movimiento de torsión para romper gradualmente el sello. La extracción rápida puede dañar el tímpano. Los tapones premoldeados, por ejemplo, los tapones de silicona. Al igual que los anteriores protectores mencionados, requieren ingresar en la cavidad auditiva, pero no se pueden moldear. Y como principales características de este tipo de protector tenemos que requiere entrenamiento. Y una mala o inadecuada introducción en la cavidad auditiva puede lesionar el canal auditivo. Llevo 15 años en este gremio y siempre me ha gustado protegerme. Lo hago por mí, por mi familia, porque ellos se sienten orgullosos de lo que hago y para poder llegar todos los días a mi casa y abrazarlos. Este trabajo tiene su riesgo y si uno no se protege puede ser peligroso. Soy José Mancilla y tengo el valor de protegerme en mi trabajo. A continuación vamos a hablar de la protección para los ojos y la cara. En este tipo de protectores tenemos a los anteojos, caretas, gafas para soldadura oxacetilénica y máscara para soldadura eléctrica. Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner en peligro sus ojos dispondrán de protección apropiada para estos órganos. Los anteojos protectores para trabajadores ocupados en operaciones que requieran empleo de sustancias químicas corrosivas o similares serán fabricados de material blando que se ajuste a la cara, resistente al ataque de dichas sustancias. Para casos de desprendimiento de partículas deben usarse lentes con lunas resistentes a impactos. Para casos de radiación infrarroja deben usarse pantallas protectoras provistas de filtro.
También pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara contra impactos de partículas. Veamos lo concerniente a gafas de protección. Hay dos tipos de gafas de protección. Gafas de montura universal, en este caso son protectores de ojos de montura con patillas, con o sin protectores laterales. Y las gafas de montura integral, son protectores de ojos que encierran la región orbital y están en contacto con el rostro. Pantallas de protección. Acá tenemos la pantalla facial, es un protector de los ojos que cubre la totalidad o parte del rostro. Tenemos la pantalla de mano, son pantallas faciales que se sostienen con la mano. Selección de protectores ocular y facial. Los protectores se deben escoger según el tipo de trabajo a realizar. Debemos tener en consideración los siguientes puntos. Riesgos mecánicos, como impactos, astillas, virutas. Riesgos térmicos, como fundiciones o soldaduras. Riesgos químicos, irritantes, polvos o sustancias tóxicas. Y exposición a radiaciones, como soldadura o rayos ultravioleta. Recomendaciones respecto a la buena conservación. En particular, los riesgos debidos a la suciedad, desgaste o deterioro del equipo protector han de ser resueltos por medio de los siguientes puntos. Controles periódicos, respeto de las instrucciones de mantenimiento del suministrador, almacenamiento correcto, y el usuario de los protectores tiene el deber de mantenerlos en perfecto estado de conservación. Dentro de las muchas actividades que desarrollamos a diario, nuestros ojos nos permiten ver lo maravilloso que es el mundo y nos ayudan a observar aquellos momentos que queremos dejar para siempre en nuestro recuerdo. Cuando trabajamos, debemos estar atentos a todo lo que nos rodea, porque en nuestra área de trabajo, la visión cobra un importante y gran valor, puesto que al observar detenidamente nuestro entorno, podemos identificar los peligros y riesgos a los que estamos expuestos, permitiéndonos tomar medidas de protección y ayudando a evitar que ocurran eventos que perjudiquen nuestra seguridad y, por consiguiente, nuestra salud. Dependiendo de nuestra labor, nuestros ojos pueden estar expuestos a peligros como impactos, salpicaduras y radiaciones, presentes en tareas como esmerilado, pulido, lijado, limpieza de piezas, manipulación de químicos, exposición a la luz e incluso fuertes ondas electromagnéticas, UV e infrarrojas. Si no los protegemos, nuestros ojos corren el riesgo de sufrir daños que en la mayoría de los casos generan lesiones irreversibles. ¿Y crees que deberíamos protegernos? ¡Claro que sí! Es muy sencillo. Siempre, antes de iniciar tu trabajo, utiliza lentes de protección en policarbonato de alta resistencia a los impactos. Ellos te protegerán de los impactos y las radiaciones UVA y UVB. Cuando estés manipulando sustancias líquidas que emitan vapores y o puedan ser salpicados a tus ojos y piel, asegúrate de emplear monogafas que tengan sello y protejan tu vista del ingreso de esas partículas o vapores que dañan tus ojos. Al momento de realizar labores en áreas de fundición, sólidos y líquidos, emplea protección con control de radiaciones infrarrojas para evitar quemaduras y lesiones irreversibles en tus ojos. Recuerda que muchos de estos riesgos generan daños inmediatos, pero otros no, generando en tu salud efectos negativos a largo plazo, cuando ya no puedes hacer nada para revertirlos. La protección visual y facial son parte importante de tu equipo de protección personal. El encargado de la seguridad y prevención en tu empresa tiene la capacidad de asignarlos de acuerdo al nivel de riesgo al que estás expuesto e influir para que los apliques. Pero también es tu deber revisar las condiciones seguras de tu área de trabajo, de tus lentes y tomar las precauciones necesarias antes de iniciar labores. Usando la protección visual adecuada, preservaremos nuestra capacidad de ver, trabajar y, por supuesto, de disfrutar la vida con nuestros 5 sentidos. Protección de las vías respiratorias.
La protección de las vías respiratorias es importante para prevenir enfermedades y mantener una buena salud respiratoria. Veamos algunas medidas de control previas al uso del EPP para proteger sus vías respiratorias. Lávate las manos con frecuencia. Lavarse las manos regularmente con agua y jabón es una forma efectiva de prevenir la propagación de virus y bacterias que pueden causar enfermedades respiratorias como el COVID-19. Evita la exposición a partículas suspendidas y humos de tabaco u otros irritantes. El humo del tabaco y otros irritantes como la contaminación del aire pueden dañar las vías respiratorias y aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias. Usa una mascarilla o protector respiratorio. El uso de un medio de protección respiratorio ayuda a cubrir la boca y la nariz en lugares donde haya partículas suspendidas, humos y personas enfermas. Estas son solo algunas medidas a tomar para proteger sus vías respiratorias. A continuación vamos a presentar los principales equipos de protección personal respiratorio. Respiradores para polvos, gases ácidos u orgánicos, humos metálicos, máscaras con cartucho químico, máscara con suministro propio, que se usan cuando no se puede controlar el nivel de partículas o toxinas en el medio ambiente. Cabe mencionar que ningún dispositivo provee completa protección. Vamos a ver algunos de los tipos más comunes de respiradores utilizados para proteger contra estos contaminantes. Respiradores de partículas. Protegen contra partículas sólidas como polvos, humos y nieblas. Incluyen los respiradores N95, que filtran al menos el 95% de las partículas en el aire. Respiradores de gases ácidos u orgánicos. Están diseñados para proteger contra gases ácidos u orgánicos como el cloro. Utilizan filtros especiales que absorben los gases y vapores en el aire. Respiradores de humos metálicos. Protegen contra los humos metálicos generados durante la soldadura, corte y otros procesos industriales. Utilizan filtros especiales que absorben los humos y partículas metálicas en el aire. Es importante seleccionar el respirador adecuado para la tarea específica y para el tipo de contaminante en el aire. Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante para el uso adecuado y mantenimiento del respirador. Veamos ahora las máscaras con cartucho químico. Las máscaras con cartucho químico son un tipo de respirador que se utiliza contra gases, vapores y partículas tóxicas en el aire. Estas máscaras tienen un cartucho que contiene carbón activado u otro material absorbente que filtra los contaminantes químicos en el aire antes de que puedan ser inhalados. El cartucho químico en la máscara tiene una vida útil limitada, por lo que es importante verificar la fecha de caducidad y reemplazarlo regularmente. La máscara debe ser adecuada para el tipo específico de contaminante que se está filtrando. Por ejemplo, si se está trabajando con soldadura, debe utilizar una máscara con un cartucho que filtre específicamente ese tipo de contaminante. Es importante seguir las instrucciones del fabricante para el uso adecuado de la máscara con cartucho químico. Esto incluye asegurarse de que la máscara esté bien ajustada y sellada en la cara, de manera que no se produzcan fugas de aire contaminado alrededor de los bordes. También es importante tener en cuenta que las máscaras con cartucho químico no protegen contra la falta de oxígeno en el aire. Por lo tanto, si se trabaja en un área con poco oxígeno, se deben utilizar respiradores autónomos que suministran oxígeno limpio al usuario. Máscara con suministro propio. Las máscaras con suministro propio, también conocidas como respiradores autónomos, son un tipo de equipo de protección respiratoria que proporciona aire limpio al usuario de forma independiente del aire circundante. Estos respiradores son adecuados para entornos donde hay un riesgo de falta de oxígeno o donde el aire está demasiado contaminado para ser filtrado por una máscara con cartucho químico o un respirador de partículas. Las máscaras con suministro propio tienen una fuente de aire comprimido que puede ser llevada por el usuario o suministrada desde una fuente externa. Estos respiradores también pueden incluir una máscara facial ajustada y una capucha que cubra la cabeza y el cuello para proporcionar protección adicional.
Es importante que las máscaras con suministro propio sean seleccionadas correctamente para la tarea específica y el tipo de contaminante en el aire. El usuario debe estar capacitado para el uso adecuado del respirador y el mantenimiento regular, incluyendo la limpieza y reemplazo de piezas según lo recomendado por el fabricante. También es importante tener en cuenta que las máscaras con suministro propio tienen una duración limitada de aire y que el usuario debe monitorear continuamente el nivel de aire disponible y abandonar el área de trabajo antes de quedarse sin aire. ¿Te has preguntado qué respiramos? En un ambiente normal con poca contaminación, respiramos aire. El aire es una mezcla de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0,03% de dióxido de carbono y un 0,97% de vapor de agua y otros gases. A esto llamamos aire respirable. A menudo en las áreas de trabajo, el aire se puede contaminar porque las industrias generan varios tipos de contaminantes. Existen diversas formas de contaminantes y según su composición se clasifican en polvos. Se forman cuando se lijan o trituran materiales sólidos. Neblinas, por la pulverización de sustancias líquidas como pinturas, plaguicidas. Humos, cuando un metal fundido se enfría rápidamente. Gases, sustancias transportables en el aire a temperatura ambiente. Y vapores, producidos por la evaporación de sustancias líquidas o sólidas a determinadas temperaturas. Nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa cuando las concentraciones de los contaminantes son bajas y los tamaños de las partículas son mayores de 10 micras. Es por ello que en nuestro sistema respiratorio tenemos vellosidades y mucosidad que atrapan esas partículas, las cuales después expulsamos por medio de la tos o el estornudo. Pero cuando estas son menores a este tamaño, rebasan las defensas nasales e ingresan a los pulmones o la sangre, depositándose allí, ocasionando problemas en la salud del trabajador expuesto. Entonces, ¿es posible protegerse adecuadamente si a diario se trabaja exponiéndose a estos peligros? ¡Claro que sí! Empieza tomando conciencia de que tu salud se puede afectar por la exposición a estos contaminantes. En tu empresa, los contaminantes del aire se pueden identificar, medir y controlar. Por esta razón, el encargado de seguridad, al verificar el tipo de contaminante y las concentraciones que hay en tu área de trabajo, te asignará la protección respiratoria certificada adecuada para que la utilices siempre bien ajustada a tu cara y así evitar que tu salud se afecte. Debes saber que los respiradores purificadores de aire se utilizan donde hay oxígeno de más de 19,5% y se clasifican de acuerdo con las concentraciones de los contaminantes y los tiempos de exposición en libres de mantenimiento, con y sin válvula, o con mantenimiento, que usan cartuchos y filtros, y pueden ser de media cara y de cara completa. Cuando el ambiente de trabajo tiene concentraciones tóxicas de gases y el nivel de oxígeno es inferior a 19,5%, se consideran atmósferas peligrosas que podrían ocasionarte daños irreversibles e incluso la muerte. Para esta clase de trabajos, se recomienda el uso de equipos de suministro de aire si vas a trabajar por más de 15 minutos, o equipos de autorrescate en caso de que tu ambiente de trabajo pueda cambiar de un momento a otro la concentración del aire, convirtiéndose en aire viciado. Ahora que ya sabes que la protección respiratoria es parte importante de tu equipo de protección personal, ten presente: 1. Revisar las condiciones de tu área de trabajo. 2. El ajuste correcto siempre de tu respirador. 3. La aplicabilidad del mismo en tu área de trabajo antes de iniciar labores. Recuerda que usando la protección respiratoria adecuada, prevendrás enfermedades a nivel respiratorio, cuidarás tu salud y, por supuesto, podrás disfrutar la vida con tus 5 sentidos. Ahora vamos a hablar acerca de la protección de las manos. La protección más común y evidente son los guantes, que pueden estar hechos de una gran variedad de materiales. Las cremas protectoras también son un tipo de protección de las manos y pueden utilizarse para ayudar a mantener la higiene de la piel.
Los guantes están diseñados para protegernos de toda una serie de peligros. Entre estos peligros tenemos cortes y abrasiones, temperaturas extremas, irritación cutánea y dermatitis, y contacto con sustancias tóxicas o corrosivas. Entre los principales tipos de guantes tenemos guantes de látex, guantes de cuero, guantes dieléctricos, guantes de badana y guantes de algodón. Los guantes de látex se usan principalmente para análisis médicos y trabajos en tópicos. Cuidan el contacto de las manos con sustancias infectocontagiosas como pruebas médicas y también es muy comúnmente utilizado para contrarrestar el contacto con superficies infectadas con el virus del COVID-19. Los guantes de cuero son uno de los implementos de seguridad más usados para prevenir lesiones en las manos cuando se realicen trabajos operativos pesados. Se caracterizan por ofrecer una buena resistencia a los riesgos mecánicos como rasgaduras, roturas, punzamientos, cortes menores, entre otros. Los guantes dieléctricos son utilizados para la protección de sus manos en el desempeño de tareas relacionadas con la electricidad. Gracias al material aislante con el que están fabricados, evita sufrir daños ante una posible descarga eléctrica. Se pueden encontrar de diferentes clases, dependiendo de la tensión máxima de trabajo que se realice. Clase 00 hasta 500 voltios, clase 0 hasta 1000 voltios, clase 1 hasta 7500 voltios, clase 2 hasta 17000 voltios, clase 3 hasta 26500 voltios y finalmente la clase 4, que protege hasta los 36000 voltios. Los guantes de algodón se usan principalmente para absorber el sudor. Se utiliza normalmente debajo de otro guante, como por ejemplo el guante dieléctrico, para que de esta forma el guante de algodón absorba el sudor y de esta manera se evitan irritaciones de la piel o aparición de hongos. Los guantes de badana se usan principalmente para proteger al trabajador de operaciones donde existan riesgos mecánicos medios y bajos. Están hechos en base a cuero de badana, lo que permite confort y maniobrabilidad en el uso. Es por esta maniobrabilidad que se utiliza como protector, es decir, encima del guante dieléctrico. La seguridad está en tus manos. Nuestras manos son las herramientas que nos conectan con el resto del mundo. No son a prueba de accidentes, no están cubiertas con ninguna garantía y sin ellas muchas actividades de nuestra vida desaparecerían. Muchas lesiones y heridas relacionadas con las manos y amputaciones de extremidades superiores ocurren a personas operando, manteniendo o reparando maquinaria o equipos. Al trabajar, nuestras manos están a pocos centímetros de prensadoras de metales, esmeriles y sierras eléctricas, altas temperaturas, fundición de metales, cuchillos afilados, riesgos de atorarse, ácidos corrosivos, alcaloides, químicos tóxicos y tensión por movimientos repetitivos. Riesgos químicos. Muchos productos químicos son peligrosos y algunos inocuos o inofensivos por sí mismos. Se convierten en dañinos al combinarse con otros. Utiliza guantes para protegerte. Riesgos mecánicos. Los riesgos mecánicos tal vez son los más frecuentes. Involucran riesgos de cortes, pinchazos, aplastamientos, desgarros o abrasiones que además de lesionar la piel, pueden afectar la estructura integral de la mano, alterando su funcionalidad. Utiliza guantes para protegerte. Riesgos térmicos. Las abrasiones pueden ser tanto por calor, debido al contacto directo con piezas calientes, calor ambiental, chispas o fuego, como por frío extremo. Utiliza guantes para protegerte. Riesgos eléctricos. El contacto con elementos con energía eléctrica es capaz de provocar desde pequeñas quemaduras hasta desvanecimientos e incluso la muerte. Utiliza guantes para protegerte. Vibraciones. El manejo de ciertas máquinas manuales o la manipulación de piezas que están siendo mecanizadas pueden exponer a las extremidades superiores a niveles de vibración susceptibles de causar daños de diversa naturaleza.
porque casi todos los accidentes de manos y dedos son el resultado de nuestro comportamiento personal o la falta de entendimiento de la seguridad. Es nuestro deber revisar las condiciones de seguridad de nuestro puesto de trabajo antes de realizar cualquier actividad. Recuerda, el encargado de la seguridad y prevención de tu empresa tiene la capacidad de diseñar sistemas seguros en su puesto de trabajo e influir en el trabajador para que los aplique. Y no lo olvides, tus manos son las herramientas más importantes con las que cuentas. Cuídalas. Hasta pronto. Protección de pies y piernas. El calzado profesional es el principal equipo de protección individual diseñado para proteger el pie de los riesgos existentes en el lugar de trabajo, fundamentalmente frente a riesgos mecánicos, como caídas de objetos, atrapamientos, objetos punzantes, cortes, deslizamientos, etc. Riesgos térmicos, como temperatura ambiental, del suelo, presencia de fuego, salpicadura de metal fundido, y también frente a riesgos químicos y eléctricos, como contacto eléctrico, descarga electrostática, etc. Los equipos de protección personal más comunes usados en las operaciones para esta clase son los botines dieléctricos con puntera reforzada y las botas de PVC de caña alta. Vamos a hablar más a detalle de este tipo de EPPs. Botines dieléctricos con puntera reforzada. Los zapatos dieléctricos son utilizados al momento de realizar trabajos que impliquen riesgos eléctricos porque aumentan la resistencia del calzado y nos protegen frente a posibles descargas eléctricas. Pueden tener la punta reforzada con baquelita o con composite. Este tipo de calzado presenta una gran resistencia eléctrica, evitando que la corriente circule a través del cuerpo humano. Es decir, funciona perfectamente como aislante de electricidad. Incluso los zapatos de este grupo protegen del riesgo de muerte. Bota de PVC de caña alta. Las botas de PVC de caña alta o botas de agua se utilizan para trabajos en donde se tiene contacto directo con el agua, la humedad del suelo, aniegos, inundaciones, desbordes y cualquier otra actividad donde se necesite un calzado impermeable sin puntera de protección. Protección de los pies. Las lesiones de los pies se pueden dividir en dos grupos: las causadas por la penetración de objetos como clavos en la planta del pie y las debidas a aplastamiento del pie por materiales que caen. Las consecuencias de este tipo de lesiones pueden minimizarse usando calzado o botas de seguridad. La clase de calzado de seguridad que debe usarse dependerá del trabajo, pero siempre deberá contar con una suela impenetrable y reforzada en la parte superior con una puntera de acero. El uso de calzado de seguridad debe ser obligatorio para todas las personas que estén en una obra, aún para los visitantes. Implementos de protección para trabajos en altura. Los trabajos en altura, por encima de 1.8 metros, conllevan riesgos de sufrir caídas cuyo resultado de daño a las personas pueden variar, desde un leve incidente hasta un accidente fatal. No importa si el trabajo de altura es temporal o de poca frecuencia, el riesgo se mantiene. Es por ello que se deben utilizar los siguientes implementos de protección personal: arnés de cuerpo completo, línea de vida con amortiguador de impacto y punto de anclaje temporal. Arnés de cuerpo completo. Elemento de protección que brinda el soporte necesario al cuerpo ante una caída. Esto se produce gracias a las correas que se ajustan al cuerpo del trabajador y distribuyen la fuerza de caída entre la parte superior de los muslos, pelvis, pecho y los hombros. Se usan para mantener a una persona en su lugar mientras se le permite usar ambas manos en una superficie vertical elevada, como una pared o un poste de energía. Aprende a inspeccionar tu arnés en 60 segundos. Para mantener tu equipo en óptimas condiciones, debes poner atención a cintas, costuras, herrajes, partes plásticas e indicadores de impacto. Revisa que las cintas no tengan cortaduras, quemaduras o desgaste, que no esté rayada con plumones ni manchada de pintura o decolorada con cloro o algún solvente, porque podría debilitarse. Ahora las costuras, todas son igual de importantes. Asegúrate de que no tengan cortaduras, quemaduras, desgaste, lo mismo que las cintas. Los herrajes
trajes no deben estar golpeados, perforados ni fisurados. Deben conservar su forma y no mostrar signos de corrosión. Cuida que las partes plásticas no tengan deformidades ni roturas, porque ellas mantienen el equipo ajustado a nuestro cuerpo. Y los indicadores de impacto deben estar intactos. Si la costura está desprendida, significa que el equipo tuvo un sobreesfuerzo y solo queda inutilizarlo y desecharlo para que nadie más lo use. ¡Listo! Ahora ya sabes inspeccionar tu equipo y lo que sigue es usarlo de manera segura. Hawk, especialistas en alturas. Línea de anclaje. La línea de anclaje se utiliza como dispositivo intermedio que une el arnés del trabajador con el punto de anclaje. Debe de contar con un amortiguador de impacto o freno de caída que sirve para disminuir la fuerza de caída de la persona y de este modo las consecuencias de las lesiones que se provocarían. Cabe mencionar que un sistema anticaídas no evita la caída del trabajador, pero lo protege de un posible impacto brutal contra el suelo y disminuye las lesiones cuando se usa correctamente. Punto de anclaje temporal. Este punto de anclaje temporal es un punto seguro donde se conectará la línea de anclaje. Se coloca normalmente en la parte superior del poste. Genera un punto seguro donde se podrá conectar el gancho de la línea de anclaje. Debe soportar una carga mayor o igual a 2.226 kilos por trabajador conectado y adaptarse al tipo de trabajo a desarrollar, a la instalación y a la estructura disponible. Trabajos en altura. El trabajo en altura es una actividad de alto riesgo en la cual pueden ocurrir caídas, donde los errores y accidentes pueden traer a veces consecuencias fatales. Por lo tanto, esta actividad debe ser planeada y realizada de forma tal que se reduzcan al máximo los riesgos para los trabajadores. Es sumamente importante que antes de iniciar los trabajos en altura informes tu labor y señalices la zona de operaciones. Del mismo modo, identifica y evalúa toda presencia de factores de riesgo a tu alrededor, como por ejemplo, movimiento de vehículos, líneas eléctricas, velocidad del viento, lluvia y humedad. Verifica el buen estado de tus elementos de protección personal y úsalos correctamente. Arnés de cuerpo completo, casco de seguridad, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, protector solar. Planificar tu trabajo antes de iniciar el ascenso. A su vez, debes examinar constantemente el estado de herramientas y equipos que utilizarás en la labor. Cuando te corresponda realizar ascensos de equipos y accesorios, asegúrate siempre de hacerlo con la ayuda de terceros. Al momento de hacer trabajos en altura, utiliza siempre cuerdas de seguridad. Verifica la presencia y estado de los puntos de anclaje. Fiscaliza permanentemente y antes de usarlo el estado del arnés de seguridad. Cuando se presenten daños en cintas y uniones que vulneren tu seguridad, debes obligatoriamente desecharlos y solicitar su reemplazo. Al subir o bajar una escala, mantente siempre en su centro y jamás utilices el último peldaño para apoyarte. Finalmente, te recordamos que cuando llegues a la posición de trabajo, debes asegurar muy bien tu posición. Para ello, acerca tus manos anclando el mosquetón a la escala y luego a los cables. Al aplicar estas medidas preventivas, reduces al máximo la posibilidad de sufrir lesiones o accidentes por realizar trabajos en altura. Ropa de trabajo. La ropa de trabajo o prendas de protección es toda aquella prenda que protege el cuerpo, tronco, brazos y piernas del trabajador de uno o varios peligros. Deben aportar comodidad, confort y ergonomía a la hora de ejecutar nuestras labores. Su elección dependerá de los riesgos o peligros que se quieren controlar, la duración de la exposición a los riesgos, la frecuencia, gravedad y las condiciones existentes en el trabajo y su entorno. Vamos a hablar de los más usados. Polo manga larga. Uno de los principales componentes de la ropa de protección es el polo manga larga, el cual nos protege principalmente de la sobreexposición a rayos solares UV, los cuales nos podrían generar quemaduras de primer grado o enfermedades a la piel. La mejor medida de protección contra los rayos ultravioleta es cubrir o tapar la parte del cuerpo expuesta,
Es por ello importante que el polo manga larga se use con las mangas extendidas adecuadamente y cubriendo la mayor parte del cuerpo afectada. La ropa de trabajo es un elemento fundamental en el ámbito laboral. Este vestuario debe sustituir o cubrir la ropa personal del trabajador, proporcionando protección en el torso y o extremidades. Una pieza fundamental en la protección y seguridad del trabajador es el pantalón. Esta prenda está diseñada para brindar protección frente a las agresiones mecánicas, esencialmente de rozaduras, pinchazos, cortes y en algunos casos impactos. Este pantalón fabricado en canvas está reforzado con corduras en las zonas de mayor roce y desgaste, brindando una mayor resistencia. Posee múltiples bolsillos con parche y velcro, especialmente diseñado para labores en donde se necesita tener las herramientas cerca del trabajador. Y por último vamos a mencionar algunas consideraciones para la entrega de los EPPs. Distribución del EPP. La distribución de los equipos de protección personal debe de ser personalizada. Es responsabilidad de cada usuario seguir las instrucciones sobre las características de los equipos, las indicaciones que se le han dado al respecto en el presente curso, y debe ser responsable del cuidado, mantenimiento y conservación de los equipos de protección personal que se le han entregado. Asimismo, también es responsabilidad del trabajador informar cada vez que este equipo necesite ser reemplazado. ¿Cuándo solicitar el cambio o renovación del EPP? El EPP debe cambiarse cuando esté deteriorado o gastado, cuando haya sufrido algún accidente. Los botines de seguridad deben ser cambiados cada 6 meses. En el caso de los arneses de seguridad, si son conservados en buen estado, pueden tener una vida útil de hasta 5 años. Para este tipo de implementos se recomienda cambiar de acuerdo a los resultados de cada inspección programada. Y en el caso del casco, si no ha sufrido algún accidente o deterioro, se puede cambiar cada 5 años, dependiendo de su estado de conservación. Para cualquier consulta adicional se puede consultar con un supervisor o al área de seguridad y salud en el trabajo.